Big Audio Media. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a Discos de Interior, segunda parte de 4 de aquel prometido especial sobre Sonic Youth, del que solo te había entregado la primera parte. Espero que estés bien. Hoy es domingo 2 de junio, 21:45, 14 grados en Hamburgo. De hecho, tengo un poco de frío ahora aquí. Y voy a empezar donde lo dejé. Vamos a empezar este episodio donde acabó el episodio anterior. He pensado incluso en poner la canción o el final de la canción que sonó al final del episodio, del primer episodio, de la primera parte de este especial monográfico de Sonic Youth, que no era otra que Death Valley 69, con una colaboración de Lydia Lunch. De modo que vamos a retomar a los Sonic Youth donde les dejamos, y vamos a hablar de una época crucial que convirtió a Sonic Youth en un grupo del ecosistema independiente norteamericano en uno de los grupos más importantes del último tramo del siglo XX en cuanto a rock y música experimental de gran aceptación, no solo a nivel estadounidense, sino a nivel mundial. De modo que nos vamos a centrar en este segundo episodio en los años 86, 87, 88 y 89. ¿Vale? Solo en estos años que parece un periodo de tiempo muy pequeño, fueron años súper convulsos para la banda y cruciales para entender su evolución. ¿Qué pasó después de esta primera etapa donde la dejamos en Death Valley 69? Pues pasaron dos cosas sumamente importantes desde ahí incluso hasta el final de la banda. La primera es que entra Steve Shelley a la batería y ya se quedaría el puesto de batería cubierto después de los diferentes cambios de los que hablamos en el episodio anterior. Ya se quedaría cubierto hasta el final de la separación del grupo. Steve Shelley, que ni tan siquiera es neoyorquino, venía de Massachusetts, sustituyó a Bob Baird de Pussy Galore, que fue el último batería con el que giraron Sonic Youth. Y la otra cosa crucial, vital, de suma importancia, no solo para la banda, sino también para la cultura underground universal, fue que Sonic Youth ficharon por el sello
SST, Solid State Transmitters, el sello californiano, clave en la documentación del punk norteamericano, del punk estadounidense, responsable de editar discos de Black Flag, de Minutemen, de Husker Du, de Bad Brains, de incluso los primeros de Dinosaur Jr. SST, uno de los sellos preferidos de los integrantes de mi grupo. Decía que fueron los Sonic Youth ficharon por ellos, incluso Thurston Moore llegó a decir que hubieran dado, vamos, que fichar por SST fue, o sea, que hubieran dado cualquier cosa en los años anteriores por hacer ese sueño realidad. De modo que el primer disco que sacó el nuevo sello, SST, ya con la formación consolidada, fue Evil, 1986. Steve Shelley venía de un grupo de punk, de Crucifix. No eran muy buenos, pero bueno, tenían su aquel, y claramente fue la pieza que faltaba para ese extraño puzzle que es el sonido de Sonic Youth, porque obviamente la pegada de Steve Shelley, sobre todo en esos inicios, la juventud y la inteligencia a la hora de entender su instrumento, permitieron a Sonic Youth evolucionar de la manera que lo hicieron. Evil fue grabado por Martin Bisi y ya digo que además fichar por SST, les permitió a Sonic Youth algo de lo que se venían quejando en anteriores años, que fue el reconocimiento a nivel nacional. El hecho de que ficharan por un sello tan prestigioso como SST les abrió las puertas a nuevo público, nuevos medios de comunicación, sobre todo la escena más fancinera y la prensa alternativa universitaria. Incluso The New York Times se fijó en ellos, diciendo que Sonic Youth estaban haciendo la música de guitarras más original desde Jimi Hendrix. Incluso la revista People, que es una revista que a priori puede parecer demasiado mainstream para un grupo como Nueva York, como Sonic Youth, reseñó el nuevo disco de Evil. Vamos a escuchar la primera canción que vamos a escuchar en este episodio. Se llama Shadow of a Doubt y es obviamente de Evil, y es la canción 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sexta canción de este trabajo de 1986, editado por SST, Shadow of a Doubt.
Ahí estaba Kim Gordon pidiéndote que la besaras en la sombra de la duda. Eh, Esta canción representa muy bien una de las caras más reconocibles de Sonic Youth, que es ese juego de dinámicas entre el pasaje tranquilo, más melódico y la explosión eh, de fuerza y de distorsión de la parte central de esta canción. Con esto en la cabeza, Sonic Youth han compuesto discos enteros. Y de hecho, cualquiera que les viera en directo sabe que sus directos eran una montaña rusa constante. Eh, a mí venía pensando cuando, bueno, he dado un paseo por aquí cerca pensando en cómo, bueno, primero en qué canciones poner en este episodio y eso me ha hecho pensar en cuántas veces había visto yo a Sonic Youth en directo. Y la verdad es que no lo sé. Han sido tantas veces. La primera vez que les vi eh, fue en Madrid, en la Sala La Riviera, en un concierto que muchos años después, un concierto con Beck y con Anugund, por cierto. Anugund, una de mis bandas favoritas, y Beck tocando entre Anugund y Sonic Youth, un set de media hora en, en acústico. Imaginad para, para un chaval no acostumbrado bueno, a esa mezcla, imaginad cómo fue encontrarse el viernes 29 de marzo de 1996, o fue miércoles 20, no, sí, fue miércoles 27 de marzo de 1996. Lo sé porque tengo el póster de esa gira, de ese mismo concierto, pero en Barcelona. El día siguiente, un póster enorme que tengo aquí colgado en casa. Eh, Sonic Youth presentaban el disco Washing Machine y ahí estábamos, pues yo en concreto estaba en el último año de instituto y, y en realidad eh, eh, yo no conocía tanto a Sonic Youth. Iba porque eran Sonic Youth y estábamos descubriéndoles y sobre todo em, la gente del instituto con la que yo solía ir a conciertos, pues a ese concierto iban y entonces, bueno, pues yo también. Y recuerdo por momentos no entender nada de ese concierto, de ese grupo, de esa manera de tocar, de esa manera de cambiarse los instrumentos, las voces, no había un líder, eran todos líderes. Y en el fondo es una bonita manera de entender lo pervertido que es el rock, ¿no? En realidad lo desagradable que es un poco que son las reglas del rock, ¿no? Tiene que haber un líder, el batería está detrás, el guitarra toca alto, la gente pone caras y demás, y Sonic Youth, con muchas veces esa ambigüedad, pues a muchos nos ayudaron, sin saberlo en ese momento, claro, pero nos ayudaron a abrir los ojos. De este disco de Evil de 1986, Neil Young llegó a decir que este disco se había convertido en un clásico. Es verdad que para este episodio lo he vuelto a escuchar por encima y joder, la verdad es que eh, es es un disco en el que ya sí se empieza a entender la personalidad de la banda y sí que se empieza a ver que ahí hay algo que no es que no es común, que no es corriente, que esa facilidad con la que podía mezclar melodías
mucho más cercanas al pop, con la transgresión del ruido, con su manera de entender el rock, era algo que no se había visto con frecuencia antes y sobre todo no se había visto en ese tamaño de giras y de escenarios y demás. Y con Evil empezaron a sacar la cabeza de ese underground. A pesar de haber fichado por SST, es un grupo que empezaba a engordar, que empezaba a hacerse grande. Y lo que prometieron en Evil, eso que parece esas promesas, eso que se sobreentiende en Evil, quedaría mm, confirmado en el siguiente disco de 1987, que fue Sister. Para muchos, y para medios, y para muchos fans, es el primer gran disco de Sonic Youth. El primer disco importante. El disco bueno, que confirma a Sonic Youth como algo único, como un accidente extraño en, en esto en esto de la música rock. Para esa época, para la época de la grabación del Sister, tanto Thurston Moore como Lee Ranaldo ya habían entendido muy bien em, cuál era ese diálogo que establecen las dos guitarras, su sonido, Kim Gordon más presente que nunca, y ya con Steve Shelley, después de un año de rodaje, empieza a ser un disco como he dicho, importante, con canciones como Catholic Block, Stereo Sun City, Tough Nyal y sobre todo White Cross y Esquizofrenia, que es la canción que abre el disco y que es la que vamos a escuchar antes de que os dé y os tire muchos más datos sobre Sister. Lo dicho, Esquizofrenia, primera canción de Sister 1987, Sonic Youth.
Ahí estaba Esquizofrenia, abriendo Sister, el disco de 1987 de Sonic Youth. Hay una historia detrás de este disco. Si lo tienes en original, eh, como yo lo tengo en CD. Yo la verdad es que la mayoría de los discos de Sonic Youth, como los tengo de la época del instituto y demás, los tengo en CD. Tengo algunos en vinilo que me han ido regalando o que he ido comprando. En vinilo tengo el Q, tengo el New York City Ghost and Flowers, tengo el Dirty, tengo el de Sonic Nurse, que me encanta, tengo el The Eternal, te estoy diciendo las cosas de memoria. Podría darme la vuelta, literalmente, y mirar qué discos tengo de Sonic Youth en vinilo, pero no me da la gana de darme la vuelta ahora. Estoy cansado. Decía que si miras el arte de este disco, es un súper fancinero. Me flipa. Este y el Evil me, me fascinan. Cómo están diseñados. Decía que hay una historia de este disco. Se pensó como un disco conceptual, inspirado por el escritor de ciencia ficción Philip K. Dick, Philip K. Dick, que fue, entre otros muchos libros, que supongo que conocerás y que probablemente habrás leído, es el de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Creo que se llamaba así, literalmente, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, sí. Que sirvió literalmente de fuente literaria para la película Blade Runner de 1982. Em, y, y, mm, vamos, lo que contaba, creo que esto lo contó Kim Gordon, y sobre todo Thurston Moore, que es muy fan de la ciencia ficción. em, Se inspiraron o pretendían inspirarse en la vida y en la vida y en la obra de Philip K. Dick, porque por lo visto em, Philip nació con una hermana gemela que murió al poco tiempo de nacer, y por lo visto este hecho persiguió al escritor durante toda su vida. Eh, creo que le torturó la idea de que su hermana había fallecido. Por eso el disco se llama Sister. Como dato, Sister llegó a vender 60.000 copias el año que fue editado, en 1987, y por primera vez Sonic Youth entraron en el top 20, en el top 20 del semanal gratuito neoyorquino Village Voice, en que ahora me estoy leyendo, es que, cómo son las cosas, me estoy leyendo, entre otros muchos libros, me estoy leyendo dos. Estoy leyendo el de Sonic Life, las memorias de Thurston Moore. A raíz del episodio anterior, pensé, joder, no, este disco siempre lo tengo, perdón, este libro siempre digo que lo voy a comprar y nunca lo compro, lo compré. Y ya he leído un buen número de páginas. Y también me estoy leyendo la historia oral del Village Voice, que yo no sé si sabes de qué revista te hablo, pero es una institución dentro del periodismo cultural eh, estadounidense, hasta el punto, bueno, fue fundada por Norman Mailer, entre otros. Lo fundaron tres tipos, uno de ellos Norman Mailer. Y bueno, sobre todo las primeras veces, yo por primera vez fui a Nueva York, pues mira, muy poco después de ver a Sonic Youth por primera vez, en julio de 1996.
y ahí todavía conservo números de Village Voice, que era donde yo me informaba de los conciertos que había en Nueva York. Todavía los conservo en casa de mis padres. Y sé que están porque los he visto hace no demasiados años. Y sé que siguen donde los dejé. Eh, Decía que este disco es el que es la antesala, Sister, es la antesala de su primera grandísima obra, que fue Daydream Nation, que ya hablaré ahora de Daydream Nation, pero antes un paréntesis que no sabía si incluir o no, pero sí que voy a incluir, porque ellos mismos además incluyen a Sicon Youth, que es un, un proyecto paralelo de un solo single y un solo disco, que hicieron junto a Mike Watt, el bajista de Minutemen, cuando, em, cuando murió el miembro de Minutemen que murió, y Mike Watt estaba depresivo y demás. Sonic Youth lo acogieron. De hecho, grabó 2 canciones en Sister. 2 canciones. No, en Sister no, perdón, en Evil, en el anterior, en 1986. Sicon Youth fue un proyecto un poco de coña, que jugaba con el nombre de Madonna. El nombre real de Madonna es... no me los entero, pero Sicon es el apellido, creo. Madonna... ujú. Madonna Luis Ciccone. Pues eso es. Ciccone Youth era el nombre que eligieron junto a Mike Watt para hacer pues es un proyecto donde había una versión bastante sacada de Into the Groove, que aquí lo llamaban como Into the Groovy. Y el disco se llamó, por la coña, de White Album. Y también había canciones originales. También incluyeron una versión que yo cuando la escuché me hizo bastante gracia, del Addicted to Love de Robert Palmer. Que Robert Palmer es el de Paul and Mary, creo que es la canción, que me gusta mucho, por cierto. Vamos a escuchar esa versión de Madonna de Sonic Youth, junto a Mike Watt, bajo el nombre de Ticon Youth.
Bien de ruido ahí al final de este proyecto extraño que fue Chicon Youth. No sé si has podido escuchar incluso samplers del original, de la canción original de Madonna, justo a mitad de canción. Em, este disco salió el mismo año que la primera gran obra maestra de Sonic Youth, que fue Daydream Nation. Daydream Nation supuso muchas cosas. La primera es que el disco no salió en SST, sino que salió en un sello un tanto extraño que se llamó Enigma Records, que era propiedad en parte de Capitol Records y en parte de EMI, la multinacional. La cosa es que Sonic Youth decidieron abandonar SST porque no estaban satisfechos con la manera que tenía, la manera de administrar el sello. Y por lo visto había habido algunos problemas con los pagos y con tema de royalties y demás. Y encontraron su nueva casa muy temporal, porque solo editaron este disco ahí, si no recuerdo mal, en Enigma, Daydream Nation. ¿Y qué es lo que había cambiado? Bueno, pues ya venían de tener un pequeño gran éxito con Sister, y ya empezaban a estar en boca de los periodistas de música más reputados. Ya empezaban a hacer giras, tanto nacionales como internacionales, importantes, y se metieron en el estudio y sacaron lo que fue un doble LP. En 1988 salió como doble LP, y fue su consagración. Salió en las listas de lo mejor del año, pues tanto en el NME, en el CMJ, en el Melody Maker, incluso años más tarde, en el 2005, la Biblioteca del Congreso incluyó a Daydream Nation como uno de los 50 discos de rock de los últimos años para formar parte del registro de propiedad grabada nacional que tiene la propia Biblioteca del Congreso norteamericano. El primer single y sobre todo la canción que supuso un antes y un después en la trayectoria de Sonic Youth fue Teenage Riot, que la vamos a escuchar, pero va a ser la que cierre este programa. Antes de eso vamos a escuchar otra. Me quiero parar en este disco con un par de canciones, porque de verdad Sonic Youth son lo que son, o fueron lo que fueron, gracias en parte al impacto que provocó este disco en el momento que fue editado. Mucha gente escribió que, obviamente de manera retrospectiva, que los 90 en realidad empezaron con este disco de Sonic Youth. El Rolling Stone norteamericano incluso lo tiene como uno de los discos más importantes del siglo XX, y como el más importante o uno de los más importantes de la década de los 90. ¿Por qué dejaron? Porque este fue el disco bisagra, por cierto, entre Enigma y la nueva casa discográfica, donde Sonic Youth residirían hasta casi el final de su carrera, que era Geffen. Vamos a escuchar una canción que es muy probable que el nombre te suene. Se llama Eliminator Junior, y Eliminator Junior es el nombre también que eligieron unos chavales asturianos, entre ellos Nacho Vegas, para su proyecto de noise rock, muy influenciado lógicamente por Sonic Youth.
Vamos a escuchar Eliminator Junior y luego hablamos de Determination y de Teenage Riot. Eliminator Junior. Eliminator Junior era la última canción. Bueno, con esto se cierra el disco, así se cierra Determination. Era la última canción de una. O sea, es la última parte de una canción de 14 minutos llamada Trilogía, donde estaba The Wonder, Hyperstation y Eliminator Junior. Lo que decía es que este disco fue el disco, el primer disco donde Sonic Youth tuvieron tuvieron el talento para sintetizar el sonido y todas las influencias que habían ido recogiendo en los años más underground, con Glenn Branca, con Lydia Lunch, incluso con las colaboraciones de Mike Watt y demás, y llevarlo a un siguiente nivel, a un nivel que fuera aceptado por el gran público. Obviamente, mucho de esto fue casual, pero es verdad que sí que había, y sobre todo si lees entrevistas de la época, y hay un libro increíble de Sonic Youth que editaron con todos los fanzines y con todas las entrevistas de la época y demás, que editaron para la exposición Sensational Fix, que estuvo en Móstoles en el año 2010, en la que incluso llegó a participar Enrique Morente, una exposición a la que, bueno, yo fui 2 veces, la primera para flipar y la segunda para entender, y me acabé comprando ese catálogo que tiene el tamaño o sea, tiene cientos y cientos de páginas, pero el tamaño es de 7 pulgadas de vinilo, porque además venía con 2 7 pulgadas, uno de color azul transparente y otro rojo. El caso es que Sonic Youth dejan de ser ese, bueno, ese grupo extraño
y se convierten en un referente, se convierten en un estandarte de la nueva cultura alternativa que al final se consolidaría con el Nevermind de Nirvana. Nada de lo que fue Nirvana se entendería sin Daydream Nation y sin una canción con la que me voy a despedir, como Teenage Riot. Teenage Riot fue un éxito en la MTV, apareció en multitud de recopilatorios, una canción además, primer single, primera canción del disco, una canción de 7 minutos. Por eso decía que algunas cosas fueron casuales y otras no tanto. Yo creo que hay una actitud transformadora en Sonic Youth y sobre todo en esta época de Sonic Youth, un confrontacional pero con inteligencia, y una visión de la música contemporánea que muy pocos grupos y muy pocos artistas tuvieron antes que ellos, y que ellos fueron un poco los dinamizadores de, de una escena arty, un adjetivo que se ha utilizado para menospreciar en muchísimas ocasiones, sobre todo dentro de la escena punk, cuando alguien decía que un grupo era arty, era una manera de llamarlos snobs, pijos y demás. Sonic Youth toman ese concepto de art band y lo convierten en algo muy enriquecido, muy sensual, muy poderoso. Y todo esto está, insisto, concentrado y sintetizado en los 7 minutos de Teenage Riot. Yo me voy a ir, pero pronto pondré y grabaré el capítulo 3 y el capítulo final, el capítulo 4, de este monográfico en 4 partes que está siendo Discos de Interior dedicado a Sonic Youth. Mientras tanto, como siempre, estaré escribiendo cosas en pepomarquez.substack.com y una newsletter en la que te puedes suscribir gratuitamente, y estaré, como siempre, manifestando físicamente y dialécticamente mi rechazo absoluto al genocidio israelí en Gaza, y mi apoyo total, sin fisuras, a la causa palestina. Muchas gracias. Teenage Riot, Sonic Youth.
Big Audio Media.